it's on. The Beginning After the End, por su traducción El comienzo después del final, es un webcómic coreano que adapta la novela homónima escrita por Brandon Lee de alias Turtle Me, el cual es ilustrado por el artista Duta Permana, conocido también como Fuyuki 23, y nos narra la historia de un rey de nombre Grey que ha alcanzado la posición de monarca a costa de descuidar otros aspectos de su vida y terminar absolutamente solo. La espada de Damocles que le supuso ostentar un cargo semejante, rodeado de tan pocos amigos, terminó con su temprano asesinato. Para su sorpresa, ese no sería el fin, ya que su conciencia se vio sujeta al cuerpo de un bebé, tirando por la famosa reencarnación y dejando de manifiesto que esta historia es un isekai. Así es como Grey adopta la identidad de Arthur Lewis, en un setting de fantasía medieval del más clásico estilo, dejando detrás a los rascacielos de un mundo futurista. Su Alteza, quien alcanzó la cúspide del arte marcial de la espada y el poder a costa de degenerar en un cascarón vacío de persona, tiene una segunda oportunidad para hallar qué es lo que le da significado a la vida, pero mientras arroja sentido a la suya en este nuevo mundo y aprende respecto al mismo, tendrá que sortear las amenazas que se gestan en un delicado equilibrio de poder racial y monárquico. Para comenzar, quiero quitarme de encima uno de los comentarios que se pueden llegar a apreciar en algún que otro lugar respecto a las comparaciones con Mushoku Tensei. La realidad es que, mientras que guarda ciertas similitudes muy claras en sus primeros compases, no tarda en caminar un sendero propio. Incluso si continuase compartiendo elementos con esta u otras historias, tampoco me supone una dificultad para disfrutar de la obra, debido a que en lo personal ya no me importa tanto qué recursos emplee un relato, sino cómo los emplea. En resumen, que hay momentos en los que quiero apagar el cerebro un poco y simplemente pasar un rato ameno. Esto solo lo menciono ante la posibilidad de que alguien lo traiga a colación, no porque sea algo realmente importante para mí. Respecto a estos primeros compases específicamente, Arthur comienza a cultivar su conocimiento desde pequeño en cuanto a la naturaleza de este mundo, de cara a las artes de combate, magia, geografía, algo de historia y demás, y las aptitudes que posee para dominarlas no tardan en hacerse evidente. Después de todo, en su vida anterior existía un concepto similar al mana, pero únicamente enfocado al refuerzo físico de nombre ki. Mientras que la mayoría carece de la herencia necesaria para despertar estos poderes, el protagonista se vale de su experiencia para interiorizar estos conceptos y apresurar el ritmo de su crecimiento. Ante los ojos incluso del más ignorante, Arthur era visto como un prodigio. Claro que el camino a recorrer sería largo y entre otras cuestiones se hallaba la de trabajar en la coordinación neuromuscular de su nuevo cuerpo y el de velar nuevas capas de la magia y el arte del combate, dejando siempre un margen para el crecimiento como individuo. Los padres del protagonista no tardarían en percatarse de su anormal existencia y optarían por llevarlo a conocer a un tutor apropiado, pero por el camino su caravana y escoltas serían atacados y Arthur, tras proteger a su madre, quien yacía embarazada, termina precipitándose al vacío, algo que pondría en movimiento los engranajes del destino, propiciando un encuentro con la legendaria existencia de un dragón, quien depositaría una suerte de herencia o voluntad en el propio Arthur, el cual debería emprender un viaje de retorno hacia sus padres, descubriendo por el camino que las cosas no son tan simples como aparentan en un principio y que el querer evitar ensuciarse las manos puede significar un error fatal en este mundo. En el transcurso del regreso a casa termina ayudando a una niña elfo y en el proceso aclarando algunas realidades políticas muy simples pero que tampoco necesitan ser muy elaboradas de cara al propósito que cumplen. En función a esto es que se nos narra una historia que repara en el crecimiento del protagonista y sus circunstancias, deteniéndose en distintas etapas de su desarrollo biológico, siendo un bebé, niño, preadolescente, joven adulto y demás, y así contándonos una historia de su vida de principio a fin, cosechando diferentes clases de experiencias a medida que va conociendo gente nueva.
Como es evidente, esta historia comienza como la típica fantasía de poder juvenil, y mientras que nunca aparta la mirada de la clase de obra que es, sí que cimenta sobre la misma algunas ideas que va desarrollando a medida que el argumento cobra fuerza. La motivación principal de Arthur es el comprender las particularidades y funcionamiento de ese mundo, adquiriendo conocimiento y poder, solo que en esta oportunidad con miras únicamente a cuidar de su familia, algo que él nunca tuvo. Así es que, en más de una ocasión, se le puede apreciar colocándola como su prioridad, por ejemplo al querer retornar a su familia tras la mencionada temprana separación o declaración de intenciones con su sacrificio al caer al vacío, o también al dirimir la vía más plausible en favor a la protección de la misma. Mientras que el protagonista va erigiendo un camino propio y vive sus aventuras, la familia cobra en todo momento un primer plano, y el autor nunca abandona por mucho tiempo esta figura recurrente, al punto en el que Arthur culmina sus andanzas siempre con un retorno al hogar, y nunca abandona el pensamiento de que, en lo personal, él siente que está desperdiciando tiempo que podría invertir en acompañar a su familia. Brandon Lee, con The Beginning After the End, va un paso más allá en este aspecto y se detiene todo el segundo arco a pasar tiempo en familia y preparar el tercer acto en lugar de lanzarse directo a su etapa de aventurero. Sin ir más lejos, recién en el capítulo número 48 ponen un pie en el gremio por primera vez. Tiene sentido porque, como Arthur reflexiona, esta es una historia de protección y no de venganza, al punto en el que el autor introdujo un elemento como el anillo que permite a su madre monitorear si el protagonista está en peligro de muerte, una hoja de doble filo, ya que mientras que tranquiliza a sus padres, también pone sobre los hombros del protagonista la responsabilidad de velar por un desarrollo de los acontecimientos que le suponga a su madre la noticia y el estrés de que Arthur camina un sendero peligroso. Así es que el preámbulo a la etapa de aventurero de Arthur consiste en establecer medios de comunicación con la familia por sobre cualquier otra cosa, pero nunca descuidando pequeñas migajas expositivas de su mundo, el cual tampoco es muy complejo. La realidad es que bastante simple es, aunque de esto hablaré luego. Pero que la tangente que acabo de hacer no le signifique un desincentivo, porque esta historia está muy cargada de acción y confrontaciones en general. Sin embargo, antes de adentrarme a este aspecto, es crucial echar un somero vistazo a cómo entiende la lucha The Beginning After the End. La gente en este mundo es poseedora de un núcleo de mana cuyo color determina la fuerza y eficiencia de esa persona como usuario de esta energía, yendo desde el negro, pasando por el rojo, naranja, amarillo, plateado y culminando en un blanco pristino, algo que va de la mano con lo que voy a decir a continuación, y es que para entrar en comunión con el mismo núcleo y comenzar a esculpir estos talentos, la meditación es fundamental. La magia per se cuenta con los 4 clásicos elementos a la hora de manifestarse, pero además el dominio exhaustivo de 2 de ellos puede dar como resultado el control de otro más perteneciente a una lista de 4 rarezas: sonido, relámpago, gravedad y hielo. Aquel que sea capaz de manifestar uno de estos últimos 4 es considerado un deviant o divergente. Claro que cada persona y raza en general tiene afinidades particulares, y el caso de una manipulación de fuego, tierra, agua y viento, es decir, un cuadro elemental, es muy inusual. Inusual es también el despertar de estas aptitudes en una persona, ya que según un censo, solo una de cada 100 se halla genéticamente apta para ser un mago. A raíz de lo dicho, un guerrero en este mundo puede ser un conjurador, quien conjura hechizos de gran rango, o un intensificador o aumentador, quien compensa el corto rango de sus armas con fuerza, resistencia y explosiva velocidad. La realidad es que, mientras que en algunos casos sí se pueden apreciar ejemplos concretos de estas clases, lo normal es toparse con estilos de lucha híbridos, entendiendo a los enfrentamientos en una mezcla de arte marcial con espadachínería y magia. Continuando con este aspecto confrontacional de la obra, en los momentos en los que toca pelear, la dirección de la acción es muy competente, dejando bastante claro qué es lo que está pasando y dotando a los combates de gran dinamismo y acción trepidante. Y este aspecto responde mucho a la clase de medio en el que se cuenta esta historia, pues al ser un webcómic, el formato vertical en el que se lee deja un holgado margen para secuencializar escenas sin necesidad de encuadrarlas en viñetas, representando la acción en un scroll prolijo y que casi crea la ilusión de movimiento. Claro que esto no es particular a The Beginning After the End, ya que el mundo del webcómic o manhwa en general emplea
este recurso a menudo para sus escenas de acción por la razón anteriormente mencionada, la verticalidad de su formato. No hace falta más que poner sobre la mesa ejemplos como Solo Leveling para dar cuenta del hecho. Esto me da pie para comentar uno de los aspectos que puede llegar a echar para atrás a algunos lectores, y es concretamente el arte. Mientras que los primeros capítulos no son para nada representativos de las cuotas que esta serie llegaría a alcanzar eventualmente, sí que nunca abandona la utilización de ciertos recursos de renderizado tridimensional de algunos escenarios o elementos. Por momentos no es muy apetecible visualmente, pero compensa mucho por cómo sabe transmitir a través de expresiones faciales o comunicar la acción, así como diseños que honestamente considero que están bastante logrados. También es importante destacar que el dibujante suele cambiar el atuendo y peinado de sus personajes de manera recurrente y sin necesidad de que tenga que tomárselo como una tarea extra, lo cual se agradece. Tengo que detenerme unos instantes para darle un poco de crédito a esta historia respecto al tratamiento de sus personajes y del género del isekai, ya que a pesar de integrar un montón de elementos argumentales típicos y una fantasía poco imaginativa dentro de los cánones del género como elfos, enanos, dragones, magia y demás, pero sin ninguna característica u óptica personal que destaque, no cuenta con muchos de esos tropos, por otro lado, que se pueden llegar a ver más en obras del medio de las novelas ligeras, como por ejemplo el tema de las perversiones del protagonista o la erotización que le acompañan. Curiosamente, el protagonista en The Beginning After the End está consciente de cómo algunos personajes del sexo opuesto lo ven a él, y es poseedor de una inteligencia emocional que le permite llegar a desenvolverse de manera delicada o directa según la situación apremie. No es un personaje denso en lo absoluto, y a pesar de todo lo dicho, esta historia no se comprende en un harem de ninguna manera. En más de una ocasión, Arthur ha demostrado ser self-aware de sus circunstancias entendidas desde él hacia los demás y viceversa. Este entendimiento da lugar a escenas intensas como aquella en la que se emplea el recurso de su pasado como rey para hablar de tú a tú con el monarca del Nuevo Mundo, o simplemente dirigirse con asombrosa propiedad hacia otros adultos o figuras de la nobleza, tirando de una suerte de severa diplomacia a la hora de evitar conflictos innecesarios. El conocimiento que posee de su mundo anterior da lugar a negociaciones inusitadas y en momentos concretos incluso llega a colaborar con el desarrollo de nuevas tecnologías, siempre de manera responsable, ya que entiende que, por ejemplo, una idea que contribuya con la carrera armamentista sería contraproducente y amenazaría con acabar el delicado equilibrio de poder entre razas. En base a lo dicho, es que no me termina de cuadrar la idea de lo que he llegado a leer por ahí, respecto a que Arthur tiene pinta de personaje show-off, engreído y vanidoso, porque sin embargo en mi apreciación personal él tiende a esconder sus cartas, como las afinidades elementales que posee y demás, llegando al punto de emplear amuletos para ocultarlo. Sabe que no toda atención es buena, sin embargo tiene un carácter muy reaccionario, acorde con su pasado como monarca. Él es justo, pero es afiladamente justo e intolerante con la intolerancia, y como aprenderíamos más temprano que tarde, es la gente con la cabeza metida en su propio culo lo que suele ir a tocarle las pelotas a Arthur. No quiero dejar pasar la oportunidad para regresar al carácter distendido y familiero que se permite la obra. Tiene un montón de momentos genuinos en familia, se retorna mucho a estas escenas donde los personajes simplemente son e interactúan entre ellos mientras comen y comentan anécdotas, lo cual se agradece. Irónicamente creo que, después de toda la acción, fantasía y demás, es este aspecto, el cómo su núcleo familiar cobra un primer plano, lo que la redime un poco de sus falencias. Y otra razón para destacar que esta historia no va a gustar a todo el mundo. El protagonista es coherente con la misión de protección a su familia, llegando al punto de ayudar a la misma y también a amigos a aprender cosas, creciendo en habilidad y desarrollando sus capacidades. Por ejemplo, es bastante conmovedor ver cómo, después de algunos años, decide ayudar a su padre a continuar con su crecimiento como guerrero, cediendo cierto objeto de gran valor en un acto de afecto. Estos momentos muy tiernos o adorables que expone The Beginning After the End son, hasta cierto punto, entendibles, dado que al protagonista se le fue arrebatada su infancia en su vida anterior y el shock emocional que manifiesta por momentos no me toma por sorpresa. Después de todo, su arco de personaje camina este sendero de una segunda chance para recuperar y proteger lo que en su momento carecía de importancia para él, o directamente nunca pudo conseguir, algo que es evidente cuando vemos el desinterés que como figura monárquica proyectaba hacia todo lo que le rodeaba antes de ser asesinado. En cuanto a la estructura del
relato en sí se vale de figuras narrativas clásicas a la hora de contar su historia, con elementos que aluden a futuros acontecimientos de manera casi profética. Es una narrativa que desde el principio telegrafía por dónde te va a venir y tampoco trata de ocultarlo. Es una de esas historias cuya primera impresión suele ser sosa, pero que mientras más uno lee, más tiempo tiene para establecer sus temas y mejor sabor comienza a cobrar. Tiene instancias de humor que en lo personal sí me han llegado, sobre todo por lo simples que suelen ser, y cuenta también con una variedad de personajes bastante sólidos. A mitad de la historia se reintroduce el componente de la venganza a través de la traición y da juego para ver si el protagonista termina inclinándose o no al lado más visceral y despreocupado que representa la persona que una vez fue, y un camino que se le fue advertido el evitar, lo que implicaría una traición a sí mismo y su promesa como Arthur, quien dejó atrás a su anterior yo como Grey en este aspecto. Eventualmente también se descubre un nuevo continente, integrando otro elemento de suspenso que ayuda al ritmo del relato por cómo no sabemos si una nueva amenaza se cierne sobre todos o no. De cara a la diégesis que plantea The Beginning After the End, con total honestidad no es demasiado interesante, es increíblemente familiar y sin embargo al autor poco parece que le importen las comparaciones. Mientras que yo no vendería a esta IP por su mundo, sí lo haría por el enfoque más sobrio hacia un género atiborrado de MacGuffins algo tomados por los cabellos con su premisa. Brandon Lee nunca aparta el foco lejos de la familia y amistades por demasiado tiempo, y aunque hay chicas de la edad de Arthur, él tiene claro que son niñas y el argumento parece rechazar un acercamiento del harem tan típico. Respecto a las diferencias entre adaptación y novela, puesto que no leí esta última, me adentré a Reddit y aparentemente hay un consenso acerca de que, mientras que el manhwa o webcomic ha sabido ser fiel al argumento y aterrizar momentos de intensa carga emocional con fuerza, en los últimos capítulos publicados parecen haber detalles cuya riqueza temperamental se diluye un poco. Como extra también comentan algún que otro personaje muy secundario cuyas apariciones se vieron relegadas a las novelas, pero nada que altere el devenir de los acontecimientos hasta ahora. Sin embargo, como es común, todo aquel que ha leído la novela deja de manifiesto que esta es mejor, y sinceramente en lo personal puedo comprender esta idea. Y al final, la pregunta, ¿deberías leerla? La verdad es que solo lo aconsejaría si sos una persona asidua a este tipo de historias. En este caso, por su naturaleza como webcómic y ligereza de lectura, se lee sin mayores dificultades en el autobús o en esperas al dentista y demás. Son historias que están hechas para un consumo algo más express desde el teléfono, haciendo scroll con el pulgar. En las 2 primeras temporadas se termina de establecer gran parte de los temas centrales de la obra, así que si aún así no te termina de convencer, definitivamente no es tu historia. Sé que me dejé unas cuantas cosas en el tintero, pero tampoco quiero destripar demasiado la obra. Con lo dicho, sin más que agregar, muchas gracias por ver.